Vean ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano, porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Nosotros adoramos a nuestro Dios. En el Dios de Israel alabamos su palabra. Tan cierto como que el Dios de Israel vive, que el Dios de Israel, lo que Él quiere, eso sucede. El Dios de Israel mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. El Dios de Israel empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Si Él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Si Él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruyen la tierra. Con el Dios de Israel está el poder y la sabiduría. Suyo es el que yerra y el que hace errar. Él hace andar despojados de consejos a los consejeros y entontece a los jueces. Perseveramos en nuestro Dios, no privilegiamos lo secundario. Deliberadamente, en forma muy calculadora, adoramos y servimos a nuestro Dios. Cuidamos el primer amor, el amor del principio, el amor de la juventud. El Dios de Israel es el amado de nuestras almas. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Nosotros adoramos a nuestro Dios servimos, andamos en pos de nuestro Dios. Agradecemos que el Dios de Israel día a día añade a su reino a los que han de ser salvos, como a Ciro. Así dice el Dios de Israel a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Hashem, el Dios de Israel, el Dios todopoderoso, que te pongo nombre, por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido. Te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy el Dios de Israel y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa, desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo, el Dios de Israel, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Y el Dios de Israel, soy yo el que hago todo esto. El Dios de Israel es nuestro creador. El Dios de Israel es nuestro hacedor.
El campeón de Israel cabalga sobre los cielos para nuestra ayuda contra nuestros enemigos. Moramos entre los hombros del Dios de Israel. El Dios de Israel es nuestro refugio. El Dios de Israel nos da el escudo de su salvación. Dios de Israel, escudo de nuestro socorro, espada de nuestro triunfo. El Dios de Israel nos hace estar firmes sobre nuestras alturas, adiestra nuestras manos para la batalla, ensancha nuestros pasos debajo de nosotros. En las manos del Dios de Israel, del Santo de Israel, del Dios de Israel está la victoria. El Dios de Israel reina, el Dios de Israel reinó, el Dios de Israel reinará eternamente en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Ven, Señor Jesús. No somos fríos, no somos tibios. Somos como fuego en el altar que no se apaga. Nosotros no andamos en dos caminos, andamos en pos de nuestro Dios. Y oramos por todo aquel que no ora, por los que no velan, por los que han perdido el primer amor, el amor del principio, el amor de la juventud. Oramos por todo aquel que es tibio, ni frío ni caliente, sino tibio, y está para ser vomitado de la boca de nuestro Dios. Oramos, rogamos, suplicamos la voluntad de nuestro Dios en todos aquellos que el Dios de Israel aborrece. Como Él nos revela, Él aborrece a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. El Dios de Israel aborrece a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en todos aquellos que nuestro Dios aborrece. Por ejemplo, a los que toleran, a los que son como Jezabel, que se dice profetiza y enseña y seduce a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en los que no quieren arrepentirse de su fornicación. Rogamos, suplicamos, imploramos. Oramos en forma perseverante, rogando la voluntad de nuestro Dios, en los que se introducen en lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en los que alzan su mano contra su trono, contra su Hijo Jesucristo, contra Israel, contra sus hijitos, contra nosotros, porque con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo, y hecho está. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en los que dividen su reino, en los que enseñan falsas doctrinas, en los que son piedra de tropiezo para los niños, en los que con impiedad detienen la verdad. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en todo aquel que con injusticia detiene la verdad. Agradecemos a nuestro Dios que su palabra no vuelve a él vacía. De lo profundo, oh Dios de Israel, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo al Dios de Israel. Esperó mi alma en su palabra he esperado. Mi alma espera al Dios de Israel, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel al Dios de Israel, porque en el Dios de Israel hay misericordia y abundante redención con él.
y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. Y oramos por la voluntad de nuestro Dios en Cuba, Venezuela, Nigeria, Sudán, Congo, Etiopía, Somalia, Mozambique, Ucrania, Rusia, Corea del Norte, todo el Medio Oriente, toda la tierra. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en Irán, en los niños persas, los ayatolá, Ali Khamenei, Erdogan, Turquía, Qatar, Siria, en los kurdos, en el Líbano, en Reza Pahlavi, en Al-Julani, en toda la tierra. Porque con Israel ya somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en todos los niños en la diáspora. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en todos los niños del Medio Oriente, en los niños que están en medio de conflictos bélicos, por ejemplo en Ucrania, en Rusia, en los niños de Gaza, en manos de terroristas palestinos. Y también oramos por cada casco blanco que de Argentina van a estar en la franja de Gaza. Oramos por la voluntad de nuestro Dios en cada casco blanco y en los terroristas palestinos. Rogamos a nuestro Dios por todos los niños. Rogamos porque el Dios de Israel envíe más obreros a su mies. Rogamos a nuestro Dios que los niños no perezcan por falta de conocimiento del Dios de Israel en el nombre de su Hijo Jesucristo. Agradecemos a nuestro Dios que Él no hace acepción de personas. Él nos revela. Somos enseñados por nuestro Dios. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. La justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. El rescate de la vida del hombre está en sus riquezas, pero el pobre no oye censuras. La luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. La ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. El mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. El deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación a los necios. El que anda con sabios, sabio será,
mas el que se junta con necios será quebrantado. El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. El justo come hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. Rogamos a nuestro Dios que nadie nos arrebate su palabra. No es con fuerza, no es con ejército, es con su espíritu. Con el espíritu del Dios de Israel en el nombre de su Hijo Jesucristo. Nosotros, cada uno, es templo del Espíritu Santo del Dios de Israel en el nombre de su Hijo Jesucristo. No hemos recibido el espíritu del mundo y renunciamos a todo espíritu que nos oprime. Rogamos a nuestro Dios que nos dé su hermoso Espíritu Santo. El Espíritu Santo del Dios de Israel en el nombre de su Hijo Jesucristo. El Espíritu de verdad. Espíritu de gracia y oración, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de nuestro Dios. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Rogamos a nuestro Dios que envíe más obreros a su mies. Reconocemos al Dios de Israel como el creador de todo cuanto existe. Todo cuanto existe, por su voluntad existe, por su voluntad fue creado. Él es el que pone y saca reyes, toda autoridad por él es establecida. Él puso al frente de la Argentina, sobre la Argentina, como autoridad al presidente Milei. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en el presidente Milei y en cada persona bajo autoridad. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada autoridad que sigue los lineamientos del gobierno nacional, del gobierno del presidente Milei, y también rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada autoridad que marcha en oposición contra el gobierno del presidente Milei. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en la libertad avanza en toda Argentina, su voluntad en la libertad avanza en Tucumán, su voluntad en la reelección del presidente Milei en el año 2027. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en Lisandro Catalán. Rogamos la voluntad de nuestro Dios, la guía del Espíritu Santo del Dios de Israel para todo el electorado al votar en cada elección de ahora en más. También rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada candidato que se va a presentar a elecciones. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada candidato que va a ser elegido por el pueblo, en comicios, en elecciones, especialmente en el año 2027. Rogamos a nuestro Dios que los comicios acontezcan con transparencia. Agradecemos a nuestro Dios que Él es fiel y Él guía a su pueblo, como nos revela que también hizo en tiempos de Moisés. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga que está enfrente de Jericó, y le mostró el Dios de Israel toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín, y de Manasés toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev, y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo el Dios de Israel: esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla,
con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo del Dios de Israel, en la tierra de Moab, conforme al dicho del Dios de Israel. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron, e hicieron como el Dios de Israel mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido el Dios de Israel cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que el Dios de Israel le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos, a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Agradecemos a nuestro Dios, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En el Dios de Israel no hay mudanza, no hay sombra de variación. Con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo y hecho está. El Dios de Israel no se duerme, no se adormece, no dormita, rogamos. La voluntad de nuestro Dios en Argentina, en Israel, en cada uno, en la casa de cada uno, en la familia de cada uno, en los seres amados de cada uno, en los que nos consideran sus enemigos. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada ñoqui. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada jefe que no ve, en cada subjefe que no ve, en cada autoridad que no ve. Agradecemos a nuestro Dios que todo el que pide recibe, y su voluntad es buena, agradable, perfecta. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en cada cuca tira piedra, en los terians, en cada puntero político. Rogamos a nuestro Dios su voluntad, su guía, para cada líder que invoca su nombre, por ejemplo Bukele, Milei, Trump, Isaac Herzog, Benjamín Netanyahu, Giorgia Meloni, Santiago Peña, Santiago Abascal, Zelensky, Noboa, Paz, Kast, Mulino, Boris Johnson, entre otros. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en los choferes de los colectivos, en los policías que están en las garitas, en la justicia federal, en las fuerzas de seguridad, públicas y privadas, en las fuerzas de vigilancia. Agradecemos a nuestro Dios que su palabra no vuelve a él vacía, porque él la prospera en cada uno en aquello para lo que nos la envía. Y somos enseñados por Pablo, judío fariseo, que inspirado por el Espíritu Santo del Dios de Israel, nos enseña hasta el día de hoy. Verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser maldición, anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén.
no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a la voluntad de Dios? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró con los vasos de misericordia, que él preparó de antemano para su gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los no judíos, como también Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: ustedes no son pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los no judíos, que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Agradecemos a nuestro Dios.
que tiene pueblo para su gran nombre en toda tribu, pueblo, raza, nación, en todo linaje. Agradecemos a nuestro Dios, que por su voluntad perseveramos en él. Rogamos a nuestro Dios que nos haga entender la ciencia del santo, la ciencia de los consejos. Agradecemos a nuestro Dios que su palabra permanece para siempre y nos revela a través de esta parábola que enseña el Señor Jesús. Oigan otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores. Y se fue lejos, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a sus siervos, a los siervos de su señor, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: Este es el heredero. Vengan, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leyeron en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho todo esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto les digo que el reino de Dios será quitado de ustedes, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta, como todo el pueblo de Israel. Y como cada hombre de fe, como cada titán de fe, como los apóstoles que eran judíos y también cristianos, como cada uno que persevera en el Dios de Israel, nosotros también adoramos y servimos al Dios de Israel. Agradecemos a nuestro Dios, que su palabra permanece para siempre. Con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. El Dios de Israel no hace acepción de personas y nos revela. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Y como el Señor Jesús declara: porque muchos son llamados y pocos escogidos. Así que también como el Dios de Israel nos revela. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no les dejará ser tentados más de lo que pueden resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar.
Agradecemos al Dios de Israel, que a través de Pablo, judío fariseo, nos revela. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no les dejará ser tentados más de lo que pueden resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. El Dios de Israel reina, el Dios de Israel reinó, el Dios de Israel reinará eternamente en el nombre de su Hijo Jesucristo. Agradecemos a nuestro Dios, que tiene pueblo para su gran nombre en toda raza, tribu, pueblo, lengua, nación, en todo linaje, entre judíos y no judíos. Agradecemos a nuestro Dios, que con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo y hecho está. Santificamos el nombre del Dios de Israel, del Santo de Israel, del Campeón de Israel, del Fuerte de Israel. Santificamos su nombre en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Ven, Señor Jesús.